Excelente, realmente. Continuamos con la participación de Claudia Esqueda Llanes. Es maestra en Derecho, fue integrante de la Dirección Jurídica de la Confederación de Trabajadores de México, donde actualmente es subsecretaria de Relaciones. Le cedo el uso de la voz. Adelante con la participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación, la participación esta mañana en este foro. Bueno, cobra especial relevancia para el tripartismo, para el mundo laboral, pero sin duda el convenio, como ya se ha venido diciendo a lo largo de la mañana, rebasa en mucho el ámbito laboral, cuando habla incluso de quien presta un servicio en calidad de voluntarios. Ya lo decía esta mañana, insisto, Pedro Américo Furtado, en donde no se requiere estrictamente tener una relación de trabajo para estar protegido por este convenio que esperamos que en breve, como ya se ha anunciado esta mañana también, lo pueda ratificar el Senado de la República. La siguiente, muchas gracias. Yo me quise constreñir a que la idea que se expuso en la parte de este foro, en esta primera sesión, cómo la ratificación puede contribuir precisamente para garantizar el respeto y cumplimiento a los derechos humanos en el ámbito laboral. Y aquí sin duda la obligatoriedad que se puede dar con la firme ratificación del convenio o tratado, bueno, pues hace que se pueda cumplir no solamente con los temas que se puedan haber avanzado en la legislación y en la normatividad, que ya Marta explicaba hace un momento, que es completa, que es plena, pero que hay que tener verdaderamente una interrelación entre las diversas instituciones, este cruce de las actuaciones para llevarla a cabo el cumplimiento. Y en el esquema de el orden de prelación de las normas, sin duda un convenio internacional, bueno, pues obliga en todo al Estado mexicano más allá de la normatividad interna. Entonces, yo aquí comento que la modificación de las políticas públicas en general, no obstante lo avanzado que puedan estar en muchos sentidos, y de la legislación nacional en su integralidad, bueno, es fundamental. Yo quisiera señalar, y podemos pasar a la siguiente también, que sin duda es un hecho que la libertad, hablando de los derechos humanos, en un amplio sentido, la libertad para elegir a qué se dedica uno, bueno, pues está plasmada en la Constitución, está plasmada en la Ley Federal del Trabajo, sin lugar a dudas, en donde cada persona puede definir con absoluta posibilidad de su decisión personal a qué se dedica y cuál es el trabajo que quiere realizar o la actividad que quiere realizar. Por ello es que cualquier acto que violente esa libertad o ese derecho humano, bueno, pues es contrario a los que prevé y garantiza la Constitución por encima de los convenios internacionales, ¿no? Un derecho humano es el trabajo y, insisto, bueno, la elección de cualquier persona al mismo, bueno, es el uso de nuestras facultades. La siguiente, por favor. ¿Qué es la violencia según los autores? Bueno, aquí ya se ha definido, me parece que sería ocioso insistir en ello, pero lo dijeron ya quienes me antecedieron a la palabra, no se constriñe a un acto determinado, sino que abarca una serie de actitudes en el quehacer humano, no necesariamente, insisto, en el tema laboral, aunque el convenio se refiere a ello. Reitero que no únicamente habla del estricto espacio laboral para aplicar este convenio finalmente. La siguiente, gracias. La Ley Federal del Trabajo sí define en el artículo 3 bis el hostigamiento y el acoso. Sin embargo, aquí quiero decir algo importante y bueno, no me compete hacer un llamado al Congreso, pero quisiera yo sí decir que hay muchas normas que homologar, porque hay definiciones que establece la Ley Federal del Trabajo que, por otra parte, y en la siguiente lo podemos ver, si son tan amables, la siguiente cuestión que tiene que ver con esto que hablábamos de la penalización, pero no la reparación. Se habla primero de la posibilidad en materia laboral, la posibilidad hasta de rescindir los contratos individuales, bien por el patrón o por el trabajador cuando hay este tipo de acciones, además de otras, ¿no?, que establece el artículo 47 de la ley, pero que podría llevarnos hasta la rescisión. Muy improbable, muy difícil de llevar a cabo por parte de los trabajadores. Es bastante más común que el patrón pueda llevar a cabo el ejercicio de este derecho, a diferencia del trabajador mismo, insisto, y en el peor de los casos hablamos de una multa. Pero si nos vamos a la siguiente lámina,
que podemos ya hablar de otras vías de acción que debieran de establecerse. Bueno, pues hablaríamos de la reparación a través de distintos mecanismos de protección, como quejas, que se llevan a cabo investigaciones reales, y otra vez, bueno, pues la posibilidad de establecer en forma homologada estos recursos en las políticas, en la formación, y ahí hablamos de un tema fundamental que es el cambio cultural, ¿no? Ya Marta también lo señalaba. Yo creo que en gran medida los grandes problemas nacionales podemos radicarlos en un tema de origen, en la cultura, en la formación de nuestra sociedad, que nos lleva finalmente a un sinfín de males que vivimos. La siguiente que yo quería comentar esto, que es el Código Penal Federal, y cómo habría que homologar estas distintas normas en distintas materias. Y cuando hablamos del Código Penal Federal, estoy hablando que hay definiciones contrarias o distintas, pueden ser semejantes a la propia Ley Federal del Trabajo, pero los distintos códigos penales de las distintas entidades del país, también lo que se establece son condiciones y penas y señalamientos de distinta índole. Esto hace complicado finalmente la posibilidad de llevar a buen término pues una protección integral cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de los temas no estrictamente laborales, insisto. Yo sí quisiera aquí hacer un señalamiento. Por supuesto que soy mujer, que entiendo los problemas que se padecen en razón de género, pero también es importante destacar que el convenio no se refiere exclusivamente a los temas de género, como todos sabemos y entendemos, y es importante porque hoy también los hombres sufren de estos problemas de acoso, de violencia. Pues sí hay jefas que ejercen esta posibilidad de mando, o compañeros de trabajo, porque no solamente es en el orden jerárquico en donde sucede, y sí es un tema integral que hay que atender, y no exclusivamente pensar en que las mujeres somos las agraviadas. Tenemos un agravio generalizado como sociedad, pues mal formada, mal encauzada, y que tendríamos que corregir. Entonces, bueno, los daños aquí sí tienen alguna idea de reparación, pero siempre hay en materia penal, bueno, pues esto opera a petición de parte ofendida, naturalmente, es a través de la querella o la denuncia, pero el tema puede ser tortuoso, puede ser tremendo, y lo que habría que pensar, amén de modificar este paradigma o este tema de una mala conformación y una mala cultura social que tenemos de origen en este país, y que yo debo decir que afortunadamente para mi persona, yo no he padecido estos temas, aunque nadie me lo crea, y si es un tema familiar, y si es un tema de formación de origen. Yo nunca pensé ni me criaron entendiendo que yo tenía que acatar las órdenes de mi padre, ni acatar las órdenes de un hombre, sino que yo tenía la capacidad y la autonomía de decidir qué quería vivir, qué quería actuar en la vida, y así ha sido, y eso ha sido una fortuna. Y conste que me desarrollo en un ámbito completamente masculino, que es el sindical, pero eso no ha modificado en absoluto mis posibilidades de crecimiento, de actuación, de desarrollo. Tuve la suerte, junto con la senadora Mercado, de estar precisamente en la aprobación del convenio, en donde, como lo dice y lo ratifico, hubo una gran fiesta de las mujeres que lograron que se aprobara al interior de OIT, primero en comisiones y después en la plenaria, este convenio que sin duda es trascendente, y que sin duda tenemos que echar adelante, que empujar, porque podrá llevar a cabo esto que necesitamos en el país. Y no es un tema solamente de firmar un convenio, porque ahí está la libertad sindical que yo reclamo, que no se cumple a cabalidad, de la autonomía sindical que hoy se encuentra completamente violentada. Se trata así de establecer leyes, de tener acuerdos, pero que podamos tener la capacidad real de que en la práctica se lleven a la realidad. Las siguientes, si son tan amables. La violencia y el acoso, pues aquí estaba yo hablando de lo mismo. La siguiente, de lo que había sucedido, porque fue un segundo año en el que se presentó esta propuesta ante la Organización Internacional del Trabajo. Se hicieron observaciones, en el 2018 se dio este inicio. A la siguiente lámina, si son tan amables.
Y esta parte tan importante, ¿no? Que se trata de una propuesta tripartita que el gobierno mexicano, y ahí estábamos la senadora y una servidora, entre otros participantes, el gobierno mexicano con la participación de la representación de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, sin duda, dio su voto aprobatorio para que este convenio se convirtiera en realidad, que junto con otros estados naturalmente no dependía únicamente del Estado mexicano, pero que en esta participación fue posible llevarlo a cabo. Yo sí quisiera enfatizar que en mi experiencia sindical de muchos años no es tan sencillo. Hoy escuchaba algunas referencias del porcentaje de mujeres que denuncian haber sufrido acoso y haber sufrido violencia en el trabajo, y que de ninguna manera pongo en duda ni desestimo, porque sé que es la realidad desafortunada de nuestro país. No obstante, de veras en esta experiencia sindical es muy complicado y muy difícil que una mujer se atreva, o una persona, ya no voy a hablar de una mujer, se atreva a denunciar a su empleador, a su jefe, a su compañero de trabajo incluso, por un temor más allá del cultural. Es ahí en donde incide la circunstancia económica, por un temor a perder el empleo, más allá de la agresión y todo aquello que está lastimando a la persona en lo particular, el perder esta posibilidad, pues, de seguir sobreviviendo y de coadyuvar o simplemente de poder sobrevivir con la familia misma, al ser tal vez la única fuente de manutención, bueno, impide que se lleve a cabo estas denuncias y estas acciones, y eso es lo que también tenemos que cambiar. Eso es parte de la cultura a la que tenemos que entrar, de la denuncia, de la defensa y de valorarnos como personas, más allá. Y si existen de estos apoyos legales para que haya una reparación de los daños, bueno, sin duda alguna iremos cambiando estas circunstancias. En las últimas láminas, y si nos hacen favor de comentarlas, bueno, pues aquí ya están la información también de cuáles son las ideas, de que exista la tolerancia cero, la violencia doméstica, entre otros temas como se han venido publicando, y protege a cualquier trabajador como lo señalado. Pues es fundamentalmente lo que quiero decir, y sí señalar, porque vale la pena que el senador Carlos Aceves del Olmo, quien también es secretario de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado y líder, secretario general de mi confederación, está comprometido con el tema, está por supuesto comprometido con la defensa de los derechos de quienes han sufrido violencia, acoso, específicamente del mundo laboral, desde la visión de la CTM. Muchas gracias. Muchas gracias. Una